Os invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 4. Estamos estudiando esta escena en la que Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana. En esta mañana empezamos los versículos del 31 al 38. El título de esta parte es Cristo siembra y cosecha salvación en todo el mundo. Estos versículos del 31 al 38 nos da esta idea principal. Jesús nos enseña en estos versículos que lo que es prioritario para Él debe ser prioritario para los hijos de Dios. Lo que es prioritario para Jesús debe ser prioritario para sus discípulos. Lo que es prioritario para Jesús debe ser prioritario para los creyentes. Vamos a leer estos versículos 31 al 38. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Como hemos dicho, estos versículos están dentro de la escena narrativa histórica en la que el ministerio de Jesús se encuentra en un punto en el que se destaca a Jesús como el Salvador del mundo, según dice el versículo 42. Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. En los versículos del 1 al 30 hemos visto a Cristo hablando con una mujer samaritana. Ahí hemos aprendido 9 características de cómo Cristo es el que provee salvación a todo el mundo sin distinción. En los versículos del 31 al 38, lo que ahora estamos empezando esta mañana, es la segunda conversación con los discípulos. Y Jesús aquí va a mostrar que Él siembra y cosecha salvación en todo el mundo, en contraste a lo que pensaban que la salvación era solamente para los judíos. Esta escena terminará con la conversación de Jesús con los samaritanos. Versículo 39 al 42. Si Dios quiere, ahí aprenderemos que Jesús es el Cristo que enseña y es creído en todo el mundo. Él enseña y es creído en todo el mundo. Los versículos 31 al 38 vamos a dividirlo en 2 partes para que sea sencillo recordar la enseñanza de este texto. 2 partes que vamos a dividir la enseñanza de estos versículos. La primera, versículo 31 al 34, es lo que vamos a estudiar esta mañana. La prioridad de la obra de Dios. La prioridad de la obra de Dios. Y los versículos 35 al 38, si Dios quiere, será el domingo que viene, las características de la obra de Dios. Las características de la obra de Dios. En esta mañana vamos a ver esta primera parte, la prioridad de la obra de Dios, y el domingo que viene, las características de la obra de Dios. Versículo 31 al 34 dice así, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hasta aquí llega la primera parte de esta enseñanza, de esta conversación en la que Jesús va a mostrar que la obra de Dios es la prioridad en la vida de Jesús y debe ser la prioridad en la vida de los creyentes. Observa ahí en el versículo 31 que dice, mientras tanto. Juan aquí es el narrador, Juan el evangelista, está guiado por el Espíritu Santo narrando la escena que allí sucedió
Ese mientras tanto indica que los hombres que estaban en la ciudad y salieron para encontrarse con Jesús como fruto del testimonio de la mujer samaritana, mientras esos hombres estuvieron andando para llegar al lugar donde Jesús estaba, esto es lo que sucedía, una conversación de Jesús con sus discípulos. Recuerda que los discípulos estaban comprando comida en esta ciudad, en Sicar, y justo llegaron cuando ¿qué? Cuando vieron que Jesús estaba hablando con una mujer y se escandalizaron por ese hecho. Ninguno se atrevió a preguntarle nada a él. Así que cuando ellos llegan, esa mujer sale corriendo, podríamos ver, esas prioridades cambiaron en esa mujer dejó allí su cántaro, fue a la ciudad, así que se queda Jesús con los discípulos. Ellos llegan con la comida. Imaginaos cómo debería ser entonces la situación de cansancio de los discípulos también. Hambrientos, cansados. ¿Cuál era la prioridad en ese momento? Comer, es lo más natural. ¿Qué malo hay en comer? Es la necesidad más imperiosa. Estaban hambrientos. Dice en el versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ahí esa palabra, el ruego de los discípulos, muestra que la comida era una prioridad para ellos. Es lógico, ¿verdad? Entendemos esa escena. El ruego de los discípulos muestra claramente que para ellos era prioritario que su maestro comiera. Rabí, come. Ese ruego no significa, escucha, no significa que ellos estaban comiendo y el maestro no. No significa que ellos llegaron con la comida, empezaron a repartir la comida, todos comían y el maestro por alguna razón no comía. No era esa la situación. El ruego de los discípulos al maestro no es porque se preocupaban de la alimentación de su maestro. La norma de la época decía que cuando un maestro acompañado de sus discípulos llegaba la hora de comer, el primero que empezaba a comer era el maestro. Y si el maestro no comía, los discípulos no comían. Así que ese aparente interés porque Jesús coma, lo que en realidad está mostrando es que estamos deseando comer. Te estamos esperando a que empieces. Rabí, come. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué pasa? Así que ellos rogaban al maestro para que comiera, ya que estaban ellos tan hambrientos y por alguna razón ellos no entendían qué estaba pasando. Y le mandaban al maestro diciendo, maestro, come, que hasta que tú no empieces, eso no está en el texto, pero lo sabemos por la cultura, por el contexto histórico, que hasta que Jesús no empieza ellos no podían comer. Si su maestro no come, ellos no comen, y hasta que su maestro no coma, ellos no empiezan a comer. Pero él les dijo. ¿Por qué dice pero él les dijo? Observa que esa conjunción, pero, es una conjunción que se utiliza para un contraste, para establecer un contraste entre dos cosas diferentes. Introduce la respuesta de Jesús que es contraria a la petición de los discípulos. Ese es el contraste. La respuesta de Jesús a sus discípulos es una frase que va a introducir una enseñanza. Jesús quiere enseñarle a los discípulos una verdad que necesitan comprender y aplicar. Y comienza la enseñanza haciendo una declaración que los deja intrigados. La respuesta de Jesús a sus discípulos les muestra esta frase por la que empieza la lección que Jesús les va a enseñar. Yo tengo para comer una comida. Esa es una expresión con un sentido figurado. Aquí tenemos que darnos cuenta que Jesús está ahora usando una palabra con un sentido diferente al normal. Jesús dice, tengo para comer. Esa palabra para comer apunta a una necesidad de satisfacer el hambre, una necesidad prioritaria, esencial. Eso es lo que aquí se está recalcando. Tenemos toda una necesidad y yo tengo para satisfacer esa necesidad imperiosa, prioritaria, esencial, tengo una comida. Esa palabra comida ahora es
se está usando, esa palabra comida se utiliza en sentido figurado, no literal. Jesús no se está refiriendo a que Él en realidad tiene un alimento material que va a saciar su hambre física. Así que esa es la palabra que tiene un sentido figurado. Jesús no quiere confundirlos. Jesús utiliza esta forma didáctica de enseñar para que ellos comprendan una verdad espiritual por medio de elementos naturales que vemos. Jesús no lo va a dejar ahí, lo va a explicar, pero Él va a utilizar esa ilustración para que puedan los discípulos y nosotros hoy entender que para satisfacer una necesidad esencial prioritaria, la comida de Jesús no es una comida física. La necesidad prioritaria esencial de Jesús no es satisfacer su necesidad física. Dice ahí Jesús, yo tengo para comer una comida, ¿qué continúa diciendo? Que vosotros no sabéis. Esta es una afirmación que debe poner a todos los discípulos en la disposición para aprender. Vosotros no sabéis la comida que yo tengo para comer. Ellos ignoran algo, así que los discípulos ahora están en el papel de lo que son aprendices, están para aprender, alumnos. No sabemos algo que nuestro maestro tiene. Así que nuestro maestro posiblemente tiene algo que tenga que enseñarnos porque nosotros no sabemos esa comida. Jesús podría haber respondido para que ellos empezaran a comer y decirle, mirad, si tenéis hambre, empezad a comer, que yo tengo una comida diferente que vosotros no sabéis. ¿Podría haber sido sensible Jesús a las necesidades de sus discípulos? Comed vosotros, que yo estoy esperando, yo tengo una comida espiritual prioritaria. Jesús no hace eso, porque pone a los discípulos en la misma situación, en la misma prueba, en el sentir la necesidad de comer, pero la disposición a sacrificarse para cumplir la voluntad de Dios y no la mía. Eso es lo que Jesús quiere hacer, que ellos sigan sintiendo el hambre, pero que sepan que antes que satisfacer las necesidades materiales físicas de nosotros, los discípulos de Cristo deben estar dispuestos a buscar prioritariamente hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús no es insensible al no decirle, oye, comed vosotros, ya lo entiendo. No, Él quiere enseñarle, no solamente por teoría, sino en práctica, cómo uno tiene que luchar con dejar a un lado mis necesidades para atender la prioridad, la voluntad de Dios. Entonces los discípulos responden como tú y yo hubiéramos respondido, ¿verdad? No somos más espirituales que ellos. Versículo 33. En la lógica, si Él tiene una comida que no sabemos, ellos entonces se preguntan, versículo 33, los discípulos entonces se decían entre sí, esa es una conversación audible, no se decían para sí, algo secreto, se decían entre sí, algo que Jesús puede escuchar. Algo que entre ellos están hablando. ¿Qué se decían? ¿Le habrá traído a alguien de comer? La pregunta en el original es negativa. Es decir, debería ser traducida así. ¿No le habrá traído a alguien de comer? Lo que Jesús ha dicho, que Él tiene una comida que ellos no saben, les lleva a dudar que Jesús ha atendido su propia necesidad sin contar con ellos. Mira, Jesús no come porque ya ha comido. Ha comido a solas. Alguien le ha traído de comer y ahora estamos aquí esperando a que coma cuando Él ya ha comido y no nos dice nada. Pueden pensar que a lo mejor esa mujer que salió corriendo le había dado algo de comer. Pueden pensar que Jesús se refiere a una comida física y Jesús no está atendiendo a las necesidades de sus discípulos. Así que, entendiendo este contexto, la pregunta de los discípulos y el corazón de los discípulos no es que estén preparados para aprender humildemente, sino que aquí ahora hay una duda acerca de su maestro. ¿Cómo reaccionaron cuando vieron a Jesús hablando con una mujer? ¿Se escandalizaron? Ahora le dicen que coma y dice que tiene una comida que vosotros no conocéis. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Ni siquiera piensan en nosotros. Ni siquiera Jesús está pensando en nosotros. Así que Jesús está
conociendo la reacción de estos discípulos y lo está llevando a que la enseñanza llegue a un punto de clima, un punto de impacto, de entender claramente lo que Jesús quiere enseñarles. Versículo 34. Jesús les dijo, no es Jesús les respondió. Entre ellos, ¿qué están haciendo? ¿Alguien le habrá traído de comer? Y Jesús no responde a esa pregunta. Jesús ahora abre con claridad la enseñanza. Y este es el lenguaje que Jesús ha utilizado en muchas ocasiones en su ministerio. Utilizar el lenguaje figurado para hablar de una realidad espiritual. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Aquí llega entonces la enseñanza clave, la enseñanza que los discípulos deben conocer. Jesús ha utilizado esa palabra comida en sentido figurado como hace en el capítulo 6, versículo 23, y se presenta así como el pan de vida. Cuando Él ha dicho a la mujer samaritana que Él daría agua de vida. Cuando Él dice a las multitudes, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Es una forma adecuada, lógica y común de enseñar verdades espirituales por medio de este lenguaje figurado. Así que ahora se aclara qué significa comida. Y Jesús les define qué es comida. Es decir, lo que se usa para saciar una necesidad esencial prioritaria es la comida. Esto es lo que define la comida. Satisfacer una necesidad esencial prioritaria en Cristo y en los discípulos de Cristo. ¿Cuál es la necesidad esencial prioritaria de la vida de Cristo y de tu vida? ¿Cuál es? ¿Que no te falte el alimento? ¿Que no te falte la comodidad? ¿Cuál es aquí? Esta es la enseñanza. Lo que satisface tu necesidad esencial prioritaria es hacer la voluntad de Dios. Así que surge aquí una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es la prioridad de tu vida? ¿Darle a Dios el tiempo que te sobre después de haber dedicado todo lo demás? ¿O Dios es lo primero en tu vida? ¿O Dios tiene la prioridad en tu vida? Y tus cosas personales van a estar sometidas a la prioridad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la necesidad esencial, prioritaria de tu vida? ¿Satisfacer tus necesidades o que tu necesidad sea hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Que Dios cubra tus necesidades o que tú conozcas la voluntad de Dios y te ocupes en ello? El que sabe lo que debe hacer y no lo hace, eso es pecado. Y eso se relaciona con esta situación, que hay prioridades en nuestras vidas que no debe ser lo prioritario. Que hay necesidades en nuestra vida que en realidad no deben ser las prioritarias. Y esto es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos en teoría y en práctica, ¿verdad? Porque no comieron. Es más, no sabemos cuándo comieron. El texto no dice cuándo se pusieron a comer. No lo sabemos. Pero Jesús los lleva a ese punto. Puede que sea en nuestro contexto ya a las 5 de la tarde, no hemos comido. Y nuestro maestro no come. Maestro come. Y el maestro está ocupado en hacer la voluntad del Padre, pero dice, no solamente yo, vosotros tenéis que aprender esto. Hermano, la prioridad de Cristo debe ser tu prioridad. Lo que es prioritario para Dios debe ser prioritario para ti. Lo que es importante para Dios, esencial para Dios, debe ser esencial, prioritario para nosotros. Así que, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Hay dos prioridades en la declaración de Jesús, que si es una prioridad para Él, lo debe ser para ti y para mí, si somos hijos de Dios. ¿Cuál es la primera prioridad en esta lista? ¿Verdad que hay que observar el texto, no? Y en ocasiones lo que observamos en el texto es una lista de cosas. Aquí hay una lista. En esta declaración, el versículo 34. Mi comida es dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, hacer la voluntad del que me envió.
hacer la voluntad del que me envió. La primera prioridad de la lista de Jesús es hacer la prioridad del Padre. Hacer la prioridad. Puede traducirse como realizar, ejecutar, llevar a cabo. No significa conocer solamente la voluntad. Jesús está diciendo, mi prioridad es conocer la voluntad. No está diciendo eso. Jesús da por sentado que Él conoce la voluntad de Dios. Para ti, para mí, es prioritario que conozcamos la voluntad de Dios, porque nosotros estamos siendo transformados en nuestra mente. Lo que para nosotros era prioritario, lo que para la mujer samaritana era prioritario, cuando creyó en Cristo como Señor y Salvador, dejó de serlo. Lo vimos, ¿verdad? El domingo pasado. Allí se quedó abandonada esa tinaja. Pero Jesús lo que está resaltando no es mero conocimiento. Lo prioritario para mí es conocer la voluntad de Dios. No es eso solamente. Por ahí empieza para ti y para mí. No podemos hacer la voluntad de Dios sin conocer la voluntad de Dios. Y a veces creemos que la voluntad de Dios tiene que ver con lo que yo pienso que es la voluntad de Dios, pero no es la realidad porque no surge de su palabra. O porque surge de un conocimiento equivocado de su palabra. Por eso para ti y para mí necesitamos conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Revelada en su palabra. Pero Jesús está elevando la prioridad no solamente al conocimiento, sino a la puesta en práctica. Como Santiago dice, no seáis solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque esa es la característica de una fe verdadera. Es lo que Santiago está diciendo. Un hijo de Dios no se caracteriza por lo que sabe solamente, sino por lo que hace con lo que sabe. Porque lo que está aprendiendo está calando, está afectando a nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros deseos, está cambiándonos y ahora nos está llevando al hacer. Así que Jesús dice, mi comida, es decir, aquello que satisface mi necesidad esencial, prioritaria, es hacer la voluntad del Padre. Después de conocerla es hacerla. La voluntad es aquello que es agradable a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Podríamos resumirlo fácilmente. La voluntad de Dios es lo que le agrada a Él. La voluntad de Dios es lo que a Él le agrada. ¿Quién es el que me envió? Claramente sabemos que se refiere al Padre. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes vemos que Jesús dice que Él ha sido enviado por el Padre. Así que hacer la voluntad del Padre es llevar a la práctica lo que al Padre le agrada. Y lo que le agrada al Padre es lo que le agrada al Hijo. Lo que le agrada al Padre, lo que le agrada al Hijo es lo que le agrada al Espíritu Santo. ¿Y cómo terminamos esta lista? Lo que le agrada al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo es lo que le agrada al Hijo de Dios, a los creyentes. Eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Que lo que a nosotros nos agrada sea precisamente lo que a Dios le agrada. Ponernos en sintonía con la voluntad de Dios no es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Escucha esto, es importante. Haz la voluntad de Dios y no tu voluntad. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que tu voluntad debe ser transformada a la voluntad del Padre. Y ahora entonces estás capacitado para hacer la voluntad del Padre porque también es tu voluntad. Cuando alguien hace la voluntad del otro pero no es su propia voluntad, ¿eso qué es? Un fariseo, un hipócrita. Alguien que hace lo que otros quieren que haga, pero en realidad él no quiere hacerlo. Entonces lo que Dios quiere y lo que está haciendo en la vida de los creyentes es transformar nuestra voluntad, cambiar nuestros deseos. Y por eso en ocasiones nos frustramos y no hacemos bien la voluntad de Dios porque no estamos concentrados en que nuestra voluntad cambie. Y entonces enfrentamos las tentaciones, los pecados, las luchas, lo que no agrada a Dios, de una manera práctica externa, sin observar que es el corazón el que tiene que ser cambiado. Debemos desear hacer la voluntad de Dios
Y para desear hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad debe cambiar. Jesús siempre ha tenido claro por qué había sido enviado o para qué había sido enviado, ¿verdad? En el capítulo 5, vamos a ver unos versículos aquí en este propio evangelio que estamos cerca. Queremos salir de esta mañana con esta idea. Hay una prioridad en el ministerio de Cristo que debe ser la tuya y la mía, si somos hijos de Dios. La prioridad de Cristo debe ser la prioridad de los creyentes. Y la de Cristo fue hacer la voluntad del que le envió. Capítulo 5, versículo 30. Justo en el siguiente capítulo comienza diciendo, versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Continúa diciendo y observa, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que Jesús aquí está diciendo es lo siguiente, escucha, estoy bajo la autoridad del Padre. Estoy bajo la autoridad del Padre. Y yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto no significa que Jesús tenga una voluntad diferente a la del Padre, sino significa que su voluntad, que es la misma que la del Padre, coincide y puede hacer la voluntad del Padre porque está sometido al hacerse hombre. El Hijo se somete a la autoridad del Padre sin dejar de ser Dios, sin ser un Dios más pequeño que el Padre, siendo el Padre y el Hijo en la misma naturaleza, junto con el Espíritu Santo, al hacerse hombre, Él asume ser el siervo sufriente, el que obedece la voluntad del Padre. Entonces Él dice que ha venido ¿para qué? Para hacer la voluntad del que me envió. Lo tenía claro. ¿Está claro en tu vida? ¿Para qué Dios te ha salvado? Esto debe ser claro en tu vida. ¿Para qué Dios te ha salvado? Para cambiando tu voluntad, ahora el propósito, la prioridad de tu vida sea hacer esa voluntad del que te salvó. Capítulo 6, mira lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y esto se refiere a los pecadores que vienen al Hijo para recibir vida. Entonces, todos los pecadores que vienen al Hijo han sido traídos ¿por quién? ¿Qué dice el versículo? Por el Padre. El Padre les da al Hijo y los trae al Hijo, vienen al Hijo y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Por qué? Porque los mismos que el Padre trae al Hijo son los que el Hijo quiere también dar vida, no rechazar. No hay dos voluntades, el Padre trae a algunos y el Hijo rechaza a algunos. El Padre a todos los que trae al Hijo, el Hijo los va a recibir a todos, ninguno echa fuera. ¿Por qué? Dice el versículo 38, responde a la pregunta. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, es decir, una voluntad diferente, no, sino para hacer la voluntad del que me envió. Así que todos los que el Padre traiga a mí, yo no voy a rechazar a ninguno, no lo voy a echar fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió. Bueno, ¿quieres saber cuál es la voluntad del Padre? Aquí tiene ya una declaración clara. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, y esto se refiere a creyentes, personas pecadoras traídas a Cristo para darle vida eterna, de todo lo que Él me ha dado, ¿qué dice? Yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Salvar a los pecadores que el Padre escogió por medio de la obra del Hijo. La obra de la salvación. El tema del párrafo capítulo 4, del 1 al 42, la evangelización, la operación de salvación. El Hijo es el Señor, el Salvador del mundo. Y Él trae salvación a una mujer samaritana. Y Él tiene a unos discípulos capacitándolos, preparándolos ¿para qué? Para que estén involucrados en la obra prioritaria. ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad del que envió al Hijo? Salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. Así que Jesús ahí tiene claro ese ministerio y tú y yo, los creyentes, debemos tener claro que esa debe ser una prioridad en nuestra vida.
Así que el Padre envió al Hijo para cumplir su voluntad de manera práctica, glorificar al Padre por medio de llevar a cabo la salvación de los pecadores escogidos por el Padre. Eso lo leemos ya desde Isaías. Mira lo que dice Isaías capítulo 61. Muchísimos años antes, ya Dios había establecido cuál sería la labor, la función del ungido de Dios. Isaías 61, versículo del 1 al 3. Fue justo esa parte que cuando Jesús llegó a la sinagoga y le dieron el rollo para leer, justo ese día tocaba este texto para leer, ¿recordáis? Y entonces Jesús leyó esta parte de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. En definitiva, ¿para qué? ¿Qué termina diciendo el versículo 3? Para que Él sea glorificado. Los vellos de punta, hermano. Cristo sabía que su prioridad era glorificar al Padre, haciendo su voluntad. Toda esa lista de lo que el ungido de Dios haría se resume en el propósito de glorificar a Dios, por medio de salvar a los pecadores. Y eso es lo que Jesús claramente dijo en Juan 17. Recuerda lo que Jesús oró ya al final de su ministerio, antes de ser entregado, la última oración que Jesús hizo públicamente delante de todos sus discípulos. Juan 17, versículo 1 y 2, un texto increíble. Y dice ahí, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. La hora temida, ¿verdad? Pero para Jesús era la hora de glorificar al Padre. Y Él le pedía, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna ¿a quién? ¿Qué dice el texto? A todos los que tú les has dado. ¿Cuál era la voluntad en el capítulo 6? Que todos los que el Padre me da, yo no rechace a ninguno, yo no pierda a ninguno. Y ya ha llegado la hora que yo le dé vida a todos los que tú le has dado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta era la prioridad del Hijo. Antes que comer, cuando tenía hambre, era dar a conocer al Hijo del Hombre a los pecadores. Es salvar a los que el Padre ha traído al Hijo. ¿Fue la samaritana la que fue al Hijo? Fue el Hijo quien fue a la samaritana a buscarla para que Dios la trajera por el nuevo nacimiento a una relación con el Hijo, a una unión con el Hijo por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo allí Jesús. No iban de camino de un lugar a otro, simplemente tenía que pasar por Samaria para hacer la voluntad prioritaria del Padre. Y antes que ponerse a comer, eso era lo que Él quería cumplir. Mateo 18, versículo 14, dice que la voluntad del Padre es la salvación eficaz y asegurada de los escogidos. Y dice ese texto, Mateo 18, 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Lo hemos leído en Lucas 17. Ay de los que hagan caer a uno de estos pequeñitos, a unos hijos de Dios, a los hijos de Dios pequeños, incluso que acaban de nacer en el nuevo nacimiento y están débiles en su nuevo nacimiento y hay personas que quieren engañarles. Escucha, ninguno se va a perder, pero hay de los que le ponen tropiezos. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre
que no se pierda ni uno de estos pequeñitos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. De nuevo ahí en ese texto, Gálatas 1, 4, la voluntad del Padre es que seamos librados de este presente siglo malo. Y la forma, el medio, es por medio del sacrificio voluntario de Cristo. Gálatas 1, versículo 4, dice así el texto, que se dio a sí mismo, esto es, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Estos son los pecados de quiénes? Los nuestros. ¿Se refiere de los creyentes? Para librarnos de este presente siglo malo. Y esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que prediquemos a Cristo, a aquellos que todavía están perdidos, están condenados por sus pecados. Cristo sabe quiénes son los que van a ser salvados y por eso fue allí, a ese lugar, a encontrarse con esa mujer para que el testimonio de la mujer trajera a otros hombres y esos hombres los llevara a la ciudad y otros hombres creyeran. Pero tú y yo, ¿quién sabemos quiénes son los que se van a convertir, los que van a creer? No lo sabemos. Entonces la prioridad es predicar a Cristo a toda criatura, sin distinción. Estar involucrado para nosotros, predicar a Cristo a los pecadores no es una opción. No es para los que tienen el don del evangelismo. Es para todos los discípulos. Es prioritario antes que comer. ¿Tienes que quedarte sin comer para predicar el evangelio? Quédate sin comer. ¿Tienes que ser avergonzado por predicar el evangelio? Sea avergonzado. ¿Tienes que perder dinero porque vas a dar testimonio y tienes que predicar el evangelio? Pierde dinero. La prioridad para nosotros es predicar a Cristo para que el Padre, el Trino Dios, sea glorificado. Porque esa es la voluntad del Padre, que seamos librados de este presente siglo malo por la obra de Cristo. Efesios capítulo 1, de nuevo se nos expresa esta voluntad del Padre, que necesitamos conocer para que esa sea nuestra voluntad y ahora estemos involucrados en hacerla, en llevarla a la práctica. Dice el versículo 5 de Efesios 1, nos predestinó. ¿Qué es predestinar? Darnos un destino previo. Es decir, cuando el director de Renfe dice este ave va a ir a Madrid, ha predestinado a ese ave a ir a Madrid. Ha marcado el destino antes de que salga. Y dice aquí Pablo que Dios a los creyentes les dio antes de que creyeran, antes de que nacieran, antes de que estuvieran vivos, antes de la creación, les dio a esos creyentes un destino final. ¿Ese destino cuál es? Dice el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Así que no éramos hijos y se nos ha dado un destino final diferente al que teníamos. Éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos adoptados para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de nuestra voluntad. ¿Verdad que no dice eso? Porque la salvación no depende de nuestra voluntad, depende de la voluntad ¿de quién? De Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Capítulo 10 de Hebreos. De nuevo, otro elemento que nos enseña cuál es la prioridad del Padre. Capítulo 10, versículo 10. La voluntad del Padre es que los escogidos fueran santificados. Y esto es por medio de Cristo. Versículo 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y quédate con ese versículo, porque aquí se destacan los dos elementos de la prioridad de Cristo, hacer la voluntad y llevar a cabo su obra. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Bueno, es hacer lo que a Dios le agrada. Y en respecto a qué, Jesús lo dijo, aquel que me envió, la voluntad era que yo salvara a los escogidos. ¿Y cuál debe ser nuestra voluntad como creyentes, como hijos de Dios? Llevar el evangelio a los pecadores para que Dios salve a los que Él escogió. Y debemos no solamente esperar a que venga como resultado de repartir folletos en las casas, debemos ser proactivos también en hablar el evangelio a los que están a nuestro lado.
No somos llamados solamente a evangelizar en este entorno donde un local material está. Somos llamados a evangelizar donde el templo del Espíritu Santo está. Y está por donde cada uno de nosotros vivimos. No solamente esta ciudad, algunos vivís en pueblos. Y ahí es donde el Señor nos llama a cada uno que seamos testimonios. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Cuál es la primera prioridad entonces de Cristo? ¿Qué debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál es? Hacer la voluntad del Padre predicando el Evangelio para la salvación de los escogidos. Esa es una prioridad concreta de Cristo y que debe ser la nuestra. ¿Y el segundo elemento de esa lista cuál es? ¿Cuál es la segunda tarea prioritaria? Antes de comer, antes de satisfacer nuestra hambre. Mi comida es llevar a cabo su obra. Y podríamos decir, pues no es lo mismo. Hacer su voluntad y llevar a cabo su obra, ¿no es lo mismo? Parece lo mismo, parece lo mismo. Este segundo elemento de la lista puede parecer igual, pero tiene algo de diferente. Es una prioridad esencial, una tarea esencial, prioritaria para Jesús y debe serlo para nosotros. Y aunque a simple vista parece ser lo mismo llevar a cabo que hacer su obra, el sentido original de llevar a cabo, la palabra en español ya lo dice, es ejecutar hasta el final, concluir la obra del Padre. Llevar a cabo, terminar, completar, es decir, no dejarla incompleta. La Reina Valera lo traduce así, que acabe su obra, que acabe su obra. Es la voluntad del Padre, es hacer una obra y es llevarla al completo. Hemos leído esta mañana Filipenses capítulo 1, donde dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa palabra perfeccionará es la culminará, la terminará, la llevará a la perfección, la acabará. Hay una frase que se dice, una tarea bien hecha es una tarea terminada. Una tarea bien hecha es una tarea terminada. Una tarea incompleta es una tarea mal hecha. ¿No se lo decimos a los niños cuando hacen los deberes y no han terminado la tarea? Pues se lo deberíamos decir. Una tarea bien hecha es una tarea terminada. Y Cristo lo sabe bien. No he venido solamente a hacer la voluntad del Padre, sino a hacerla completa. Acabarla al completo. Así que llevar a cabo, terminar, esta es la tarea de Jesús. ¿Y sabe qué? Aparece ese verbo, sobre todo en Hebreos, diciendo que Cristo es el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre. Hemos leído en Hebreos 10:10 que Él se entregó una vez y para siempre. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Antes de entregar su espíritu, eso es que murió cuando Él quiso morir. Antes de entregar el espíritu dijo, consumado es. Es lo mismo que se escribía cuando había una deuda y tú ibas pagando las letras de esa deuda. Y en la última letra, en el último pago, cuando la deuda es pagada, se escribía eso, consumado es. Se acabó, toda la deuda está pagada. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Y no solamente lo vino a hacer en la cruz, sino que en la resurrección continuó haciéndolo. Y en la glorificación Él continúa haciéndolo. Él está asegurando que la obra que empezó la va a terminar. Ahora, eso me parece muy claro que sea la prioridad de Jesús. Él hizo una obra que nosotros no podíamos hacer, completa, perfecta y para siempre. Él la va a asegurar. ¿Cómo puede ser esa mi prioridad? En primer lugar, debe ser tu prioridad y la mía, llevando hasta las últimas consecuencias el Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Un texto que conocemos bien claro, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora que Él estaba en la cárcel, ahora mucho más en mi ausencia, que dice Pablo a los creyentes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocupar en vuestra salvación con temor y temblor? Significa lo siguiente, llevad hasta las últimas consecuencias la salvación en vuestras vidas. Dios os ha salvado
para que vuestra santificación sea progresiva y no pare. Y no pare. Para que vuestra voluntad esté siendo transformada y no pare. Para que no haya un estancamiento en nuestra vida espiritual. Para que nuestra vida espiritual esté avanzando. Para que aquel que comenzó la obra la culmine. Y lo hagamos con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Esto es, para terminar la obra que a Él le place en nuestras vidas. Así que la prioridad para Jesús es llevar a cabo de manera definitiva la obra del Padre, que es salvar a los pecadores eficazmente. Esa debe ser nuestra prioridad. Que no haya ningún aspecto de nuestra vida al margen de la salvación. Ningún aspecto de nuestra vida al margen de la obra santificadora. Ninguna área en nuestra vida en la que la dejamos a un lado y decimos, bueno, Dios no me va a rechazar porque yo todavía este área de mi vida la mantenga ahí como diciendo, pues esto el Señor no me puede transformar, esto ya es demasiado. No hay nada que Dios no pueda transformar en la vida del creyente cuando dependemos del poder del Espíritu. Nada. La obra de santificación es progresiva, es eficaz en la vida del creyente y porque no lleguemos a la perfección en esta vida, no es justificación de dejar esas áreas a un lado. No hay nada en nosotros que pueda justificarse. Por eso debemos hacerlo con temor y temblor, porque Dios es el que lo está produciendo en nosotros, el querer como el hacer, y nosotros lo apagamos. Y no tenemos temor de hacer eso, de ir en contra de la voluntad de Dios. Debe ser prioritario en nuestra vida que Dios esté santificando cada aspecto de nosotros. También debe ser prioritario en nuestra vida, como lo es para Cristo, que cuando el Señor trae salvación por medio de la predicación, hagamos discípulos. Hacer discípulos no es solamente predicar el Evangelio, sino bautizarles y enseñarles a que guarden todas las cosas que yo he mandado, dice el Señor Jesús. Así que no se acaba nuestra tarea como creyente e iglesia de predicar el Evangelio a los pecadores, sino que cuando Dios salva a un pecador, es nuestra tarea y responsabilidad enseñarle. Primero bautizarle como expresión externa de un nuevo nacimiento del corazón y como la unión de ese pecador salvado por gracia a una iglesia local. Y después de bautizarlo, enseñarle todo lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Que no termina, que no va a acabar. La escuela bíblica se supone que acaba dentro de 2 años, pero eso no se acaba nuestro proceso de enseñanza. Y los devocionales no se acaban, y el fundamento de la fe no se acaba, las predicaciones los domingos de los viernes no se acaba. Y todo lo que todavía no estamos haciendo y deberíamos estar haciendo, no se acaba. Debe ser una prioridad para nosotros estar involucrados en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio y en la edificación de los creyentes. Así que, hermanos, oramos para que la prioridad de Cristo sea nuestra prioridad. Y para que la prioridad de Cristo sea nuestra prioridad, nuestra voluntad, nuestro deseo debe ser transformado a los deseos de Dios, de Cristo. ¿Con qué estamos luchando? ¿Con qué estamos luchando en nuestra vida que sabemos que no es la voluntad de Dios? En ocasiones una sugerencia práctica cuando hay un consejo pastoral personal es escríbelo en un papel. No lo dejes en la ambigüedad del pensamiento. Hay un pecado en tu vida que estás luchando o que crees que debes de atajarlo. Escríbelo, sé consciente, dilo delante del Señor y ahora ora por eso. Y busca en la palabra cómo eso ya no debe ser un deseo para ti, sino un aborrecimiento para ti. Y debe cambiar primero la voluntad para después poder rechazar ese pecado en nuestras vidas. Oremos para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, para que lo que es prioridad para Él sea para nosotros. ¿Qué es lo que ambicionamos? ¿Qué es una ambición? Un deseo prioritario. Algo en lo que tenemos puesta nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo y nuestra energía. Un versículo que quiero que te quede también en mente, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9. Sabemos que vamos a estar en este tiempo, el tiempo que Dios quiera, y cuando no estemos aquí estaremos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y Pablo dice, ya sea que estemos presentes o ausentes, ya sea que estemos en el cuerpo o hayamos resucitado, ya sea que sea donde estemos en nuestra propia vida,
ambicionamos, ¿qué? ¿Qué dice tu Biblia? Ambicionamos serle agradable. Que lo que hagamos sea lo que a Él le agrada. Que lo que Él ve que pensamos sea lo que a Él le agrada. Que lo que Él ve que hacemos sea lo que a Él le agrada. Esa debe ser nuestra ambición. Agradar a Dios. Señor, obra en nuestras vidas. En este modo, en esta forma, Señor. Confrontando como hacías con estos discípulos, Señor. Pensando que ellos tenían una necesidad imperiosa que cubrir, pero fueron enseñados amablemente, amorosamente, la prioridad que debe marcar sus vidas y las nuestras también. Gracias, Padre, porque ha sido una prioridad para ti salvarnos sin que nosotros lo mereciéramos. Gracias, Señor, porque tú nos predestinaste, nos escogiste y no dejaste la obra sin acabar. Nos llevaste a Cristo, nos diste nueva vida en Cristo y nos estás santificando. Que nuestro deseo, nuestra ambición sea serte agradable. Antes que satisfacer la comida, antes que disfrutar de las cosas materiales de este mundo, antes que satisfacer nuestras supuestas necesidades físicas, Señor, que nuestro corazón esté deseoso, Señor, de serte agradable, de crecer en el conocimiento de tu voluntad para ponerla en práctica. Gracias porque la obra de Cristo completa y perfecta, terminada, asegura nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio a otros que no te conocen. Y si esta mañana hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, Señor, le llamamos a que se arrepienta, que reconozca la culpabilidad de su pecado y que clame a Cristo por perdón, que reconozca a Cristo como Señor y Salvador y que se aleje del pecado y que tú lo hagas nacer de nuevo. Que hay alguien, Señor, que en esta mañana ya es un creyente, pero no ha obedecido al mandato del bautismo. Señor, te pedimos que tú también les des convencimiento de crecer en esa salvación que tú lo has dado. Te pedimos, Señor, que como iglesia tengamos como ambición el serte agradable en todo. En el nombre de Jesús. Amén.